Ha llegado el momento de decir las cosas de una manera diferente. Para ello, tenemos entre nosotros a Francisco Serrano y su programa Justicia Social, aquí en Radio Sapiens. Justicia Social con Francisco Serrano. Una vez más nos encontramos aquí a través de las ondas hercianas de esta radio, como es Radio Sapiens, para intentar, pues sonsacarle o hacerle unas preguntas, a veces un tanto inquisitivas, a nuestro compañero en las ondas, el señor Francisco Serrano. Hola, muy buenas, aquí estamos, un servidor, Raúl LC, para comenzar en el día de hoy. Pues muchas gracias, compañero Raúl. Y a todos los oyentes particulares, colegas universitarios y conductores de otros programas de Radio Sapiens que han hecho las siguientes cuestiones, porque evidentemente hay una gran necesidad de justicia social. Nos encontramos un mes más en este caluroso mes de junio con don Francisco Serrano, que va a pasar a responder las preguntas de los radioyentes de Radio Sapiens. Don Francisco, bienvenido. ¿Qué hay, Manuel? Buenas tardes y pues nada, darle la bienvenida a todos los oyentes que participan y que escuchan este programa, en el que intento pues aportar un granito de arena y de sentido común a muchas cuestiones que se plantean y de hacer una crítica pues a las cuestiones que creo que hoy en día, más que aportar soluciones a la justicia, lo que hacen es poner palitos en la rueda en esa justicia que por el hecho de esos palitos muchas veces deja de serlo. Muy bien, pues nos enfrentamos a preguntas de actualidad, algunas muy de candente actualidad que vamos a ver y además algunas relacionadas con el despacho directamente. Y vamos a empezar con una pregunta de Enrique de Vicálvaro de Madrid, donde nos pregunta por un tema sobre el impuesto de sucesiones. En este caso dice que se llegó al reparto de la herencia, un señor que los asesoró hizo y cobró precontado, es decir, por adelantado, el impuesto perteneciente a Hacienda, pero ¿cuál es su sorpresa? Que una vez pasado un año, Hacienda le dice que ha realizado el abono fuera de plazo y le sanciona con un cargo de 500 euros aproximadamente. Él puede reclamarle a Hacienda, le puede reclamar al asesor, quién es el culpable, cómo se soluciona este tema para aclarar responsabilidades. Bueno, pues yo creo que lo que ha sucedido en este caso es que ha habido una partición hereditaria y después de designar y de que hayan aceptado la herencia pues los herederos, pues resulta que lo que hay que hacer, porque una de las cuestiones que también genera un impuesto es el impuesto de sucesiones, un impuesto que por cierto ha generado gran polémica porque a nivel autonómico había comunidades donde se pagaba un tanto por ciento altísimo por el impuesto de sucesiones y en otras comunidades se pagaba pues muchísimo menos, lo cual genera también una desigualdad enorme. Una tanto que tenemos un Ministerio de Igualdad, lo primero que habría que haberse preocupado ese ministerio es que se desaparecieran las desigualdades, entre otras cosas, por razón de territorio. Pero, en fin, lo cierto y verdad es que hay un impuesto de sucesiones que cuando se hace una partición hereditaria, a los herederos tienen que pagar en proporción a aquello que se adjudica, el valor que se adjudica. Poco, por ejemplo, los herederos directos, los descendientes, el cónyuge y después, según vaya alejándose el grado de parentesco o se puedan hacer legados a personas extrañas, ese impuesto pues va subiendo en su proporción. Puede haber un asesor, en este caso parece ser que ha habido un asesor al que se le ha abonado precisamente por anticipado, me imagino pues sus honorarios y el dinero que había que liquidar a la agencia tributaria para liquidar el impuesto. Si este supuesto asesor resulta que no ha hecho bien su trabajo y no ha liquidado en el tiempo que está marcado y ha podido cobrar y no haber incluso liquidado en ese plazo, y eso ha supuesto un recargo para esta persona que tenía el convencimiento de que ya había puesto esto en manos de algún experto, de un profesional, para que lo hiciera en su nombre, lo que tiene que hacerle no es reclamar a Hacienda, lo que tiene que hacer es reclamar a ese asesor, a ese profesional que ha hecho mal su trabajo. Estaríamos ante un caso de responsabilidad contractual y podría reclamarle precisamente porque no ha hecho bien su cometido y no ha desempeñado bien el trabajo que estaba comprendido dentro de esa relación contractual.
Don Francisco, habla usted de relación contractual. Muchas veces estos asesores, vamos a denominarlo así, como lo denomina aquí el oyente que nos transmite la pregunta, son personas que se dedican a esto, pero que no existe relación contractual, que como mucho es, vamos a llevarnos bien, nos tomamos una cerveza, yo te conozco, yo llevo esto, tú me das tu certificado digital, que es el problema, que hoy en día soltamos nuestro certificado digital a cualquiera, nos presenta nuestros impuestos, él los ha cobrado y por retener el dinero lo llega a presentar tarde. Por eso, muchas veces, esto lo hemos hablado ya alguna que otra vez, lo barato sale caro. Efectivamente, porque es que lo primero que hay que probar es esa relación contractual. Habría que probar que efectivamente a esta persona se le ha pagado esa cantidad, el concepto por el que se le ha pagado y que era precisamente para que liquidara el impuesto de sucesiones de estas personas. Entonces, lo primero que en este caso, está claro que se ha habido una relación contractual que puede ser incluso verbal, pero yo creo que eso ha dejado prueba, evidentemente, porque los contratos pueden ser hasta verbales, solamente con el traspaso o la transferencia de dinero. Otra cosa es que incluso no haya podido dar el dinero en mano, que no creo, porque la prueba de la relación contractual y del incumplimiento y de la mala gestión de esa relación contractual es precisamente por parte de quien demanda, de esa parte de la que es la carga de la prueba. Pero puede ser un mal profesional, cualquiera, por un abogado también se puede equivocar. Por eso muchos profesionales, lo bueno es que tengan también un seguro de responsabilidad civil para poder responder de posibles errores, porque a lo mejor este asesor, por error o porque se le ha pasado, ha presentado la liquidación del impuesto fuera de plazo. Pero lo normal en estos casos es que el asesor presente el documento, nos dé el documento y nosotros hagamos el ingreso en el banco, no le demos el dinero al asesor. Por supuesto. Pero que en este caso, por lo menos que quede constancia documental. Yo siempre digo que todo el pago se ha de acreditar, que además lo dice la ley de enjuiciamiento civil, documentalmente. Incluso cualquiera que tenga que pagar algo, lo que tiene que hacer es que se justifique documentalmente. ¿Y cómo se puede justificar documentalmente? Mediante una transferencia bancaria o algún documento bancario que, desde luego, aunque sea incluso una por ventanilla, pero que conste que el destinatario del dinero, incluso poniendo el concepto del destino de ese dinero, es esa persona y que ese dinero va dirigido al cumplimiento de una relación contractual. Pero que en el despacho serrano normalmente cuando se hacen estas gestiones, porque también a este servicio de asesoramiento también se ofrece. Siempre a lo que hacemos nosotros tenemos, siempre en nuestro despacho se hace un presupuesto, se hace una hoja de encargo profesional, porque eso es una hoja de encargo profesional, donde el cliente sabe ya de antemano lo que va a pagar y los servicios que va a recibir del despacho. Pero el impuesto como tal, en algunos casos sabemos que al cliente se le hacen las gestiones, se le presenta el papel, tome usted, ahí tiene usted el papel y páguelo usted directamente. Nosotros no manejamos dinero de los clientes para pagar el impuesto. No, normalmente además no es, pero en el tema de asesores, por el tema de impuestos, puede ser que al propio asesor se le haya pasado el dinero. Si se le ha pasado el dinero, puede haber prueba de que se le ha pasado el dinero, porque a un despacho profesional lo único que tiene que cobrar son sus honorarios. Un despacho profesional no es un mediador en el pago de nada. Efectivamente, que ahí es a donde queríamos llegar. Bueno, pues ya sabe este radioyente que puede ir contra este señor y que pague, bueno, y que probablemente haya sido simplemente por un error, pero los errores, para eso también existe un seguro, y si no, cualquiera que se puede equivocar, pues en ese caso, al que le ha causado el perjuicio, probando la relación contractual y el perjuicio, pues le podría demandar ante los juzgados civiles, porque esto sería desde luego una demanda de responsabilidad civil. Por eso siempre es bueno tener documentación y tener un contrato formal con cualquier persona que nos lleve un caso y más ante Hacienda, unos tribunales, un asesoramiento o cualquier tipo de documentación. Y a los despachos, yo siempre digo para que la gente no tenga sorpresa, porque dicen, muchas veces nos llegan al despacho personas que vienen de otros despachos donde dicen que les han ido cobrando, que les piden más dinero, que todos los meses piden dinero. No, nosotros tenemos hojas de encargo donde ya se les dice lo que van a cobrar de provisión, la forma de pago, los ítems de pago que tienen que tener, cuándo tienen que pagarlo, para que no haya sorpresas a la hora después de que le pueda decir que me han cobrado más de lo que yo esperaba, porque el cliente que llega a despacho Serrano Abogados sabe de antemano el servicio que va a recibir y lo que tiene que pagar. Don Francisco, ¿ha leído usted últimamente la prensa o ha estado pendiente de las noticias de televisión?
Sí, procuro que muchas veces con un gran sofoco por mi parte, porque la verdad es que hoy las noticias hoy en día es una actividad casi de riesgo para la propia actividad cardíaca, pero sí, suelo estar al día. Pues por desgracia, y bueno, yo creo que toda la sociedad en general, pero los que somos padres hemos tenido la desgracia de conocer la noticia del asesinato cruel por parte de su padre de 2 niñas en Tenerife, que todos los medios se han hecho eco. Un asesinato totalmente reprobable, reprochable, condenable, y no puedo decir otras cosas que se me ocurren porque creo que incurrirían en el delito por mi parte hacia ese señor. Pero también tenemos otros hechos que también son muertes de menores que no se dan a conocer. Sí, Manuel, efectivamente, es algo que es bastante indignante, porque ¿qué persona de buena fe no ha condenado, como has hecho tú ahora mismo, ese asesinato? Porque a todos nos ha conmovido. A todos nos ha conmovido porque hemos visto la imagen de esas niñas. Y además nos han dado detalles hasta de cómo han fallecido, por lo menos de la que han recuperado, detalles demasiado escabrosos para que el dolor sea mayor. De llegar al morbo, porque muchas veces lo que rige es el dicho castellano de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y aquí nuestro corazón se ha conmovido porque nos han dado detalles hasta morbosos de esta muerte. Hemos visto a estas caritas de estas niñas angelicales que han tenido un fin tan trágico precisamente por parte de quien tendría que haberles destinado su mayor amor, el afecto. Un padre que ha acabado con su vida, que las ha asesinado de una forma cruel. Por tanto, esto es para la sociedad inexplicable que un padre en estas circunstancias, para hacer daño también a una madre, pueda haber acabado de esta forma con esas niñas, con esas tiernas vidas que estaban en sus inicios. Pero, Manuel, esto que todos criticamos, que todos reprochamos, que todos condenamos y que todos lamentamos, hay que ponerlo en relación también con la muerte de otros niños que no salen en los medios de comunicación. Por eso decía lo de ojos que no ven, corazón que no siente. En las mismas fechas, una niña en Barcelona con 7 años ha sido asesinada por su madre, y no se han hecho eco de ello los medios de comunicación. Y ha sido una niña asfixiada cruelmente por su madre para hacerle daño a su padre. ¿Qué diferencias existen con el caso de las niñas de Canarias? Primero, que era una mujer la asesina. En el otro caso, el padre es el asesino. Segundo, que el padre se suicidó. En este caso, la madre no se ha asesinado. Tercero, que en este caso se justifica la muerte, se blanquea la muerte de la madre, y en el otro caso del padre resulta que hay manifestaciones, reproche social, todos los medios de comunicación se echan encima. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que solamente conocemos las muertes, los asesinatos de niños por parte de sus padres. Y no olvidemos que, por ejemplo, en el año 2019 hubo 21 filicidios. O sea, niños asesinados por adultos. ¿Saben ustedes cuántos de esos niños fueron asesinados por sus padres? 5. De esos 5 nos hemos visto las caras de esos niños todos los días cuando esto ocurrió durante un tiempo en los informativos y en las cabeceras de los telediarios. ¿Saben cuántas muertes y asesinatos de niños por sus madres? 12. ¿Saben cuántas veces han salido esos asesinatos en los medios de comunicación y en los telediarios? Ninguna. Un blanqueamiento absoluto y una ignorancia de las muertes y los asesinatos de esos niños. Por lo tanto, hay muertes y asesinatos de niños de primera división y otros de segunda o de tercera división. Y eso es lo que no es justo. Estamos blanqueando esas muertes, porque además se justifican. En el caso de un padre que asesina a sus hijos, como el caso de Canarias, nadie pone en tela de juicio, ni nadie duda, ni quiere dar ninguna otra explicación que ese padre es un asesino. Sin embargo, cuando quien asesina es una madre, se blanquea diciendo que esa madre podría tener algún tipo de trastorno mental. Es decir, que cuando asesina un padre es que es muy malo, un asesino, un canalla, un ser detestable, que desde luego merece esa crítica y ese reproche, pero cuando asesina una madre es una pobre mujer que está sufriendo algún tipo de perturbación mental. Eso se llama blanquear el asesinato. Eso se llama tolerar también la violencia. Si decimos que a la violencia
contra la violencia, tolerancia cero, contra la violencia contra los niños, más tolerancia cero si cabe. Y sea el asesino el padre o sea la asesina la madre, que como digo es en muchísima mayor proporción, porque 12 en el año 19 son los niños asesinados por sus madres, 5 por los padres y el resto por adultos, sean pareja del padre o de la madre. Y desde luego lo que no hay derecho es que solamente se conozca el asesinato de esos niños que son asesinados por sus padres. Con respecto al caso de Tenerife, desgraciadamente, por el morbo o por otras cosas que podemos tener en cuenta, conocemos todos los datos. El dato del padre, el dato de la madre que está sufriendo, igual que estamos sufriendo mucho, el dato de las niñas. Como sufren los abuelos, como sufren también todos los familiares de esas. Pero el padre de Yaiza no tiene nombre. No tiene nombre, ni tiene identidad, ni tiene derecho. Ni ha existido un tuit, se solidarice con él. Ni ha habido un tuit en las redes sociales de parte de los políticos de turno dándole el pésame. Nadie, ni a esos abuelos. Son víctimas, esos niños son víctimas de segunda categoría. Ni ha habido manifestaciones, ni ha habido repulsas públicas. Y digo yo, con todo el dolor de esas niñas que conocemos sus caritas angelicales, ¿qué diferencia tiene el asesinato de esas dos pobres niñas o la de la otra pobre niña que ha sido asesinada por su madre? Porque ya solamente faltará, como dicen, no podemos justificarlo, pero sí se puede explicar. ¿Por qué? Porque sufre un trastorno. En el mes de marzo, otro niño, Sergio, también fue asesinado por su madre y tampoco salió en los medios de comunicación. Y también fue un niño asesinado precisamente para causar daño al padre. ¿O se acuerdan ustedes cuando esa madre que se tiró con sus dos niños desde lo alto de un puente y se suicidó con los niños? ¿O se acuerdan ustedes ahora recientemente la condena que ha habido de una pareja que ha asesinado a sus hijos y los enterraron? Ella ha ido a un psiquiátrico y él condenado a 50 años. Prisión permanente no revisable para los asesinos y asesinas de niños, pero independientemente del sexo del asesino o de la asesina, porque no podemos blanquear el asesinato de niños inocentes según sea el sexo de la persona que acaba con sus vidas cruelmente. Eso es lo que estamos haciendo y que eso es lo que estamos haciendo porque así nos lo pone la perspectiva de género, porque las madres no pueden, las mujeres pueden cometer este tipo de delitos. Solamente pueden cometerlo los hombres, los varones, por su maldad congénita a su condición varonil, a ese heteropatriarcado que hay que condenar. Vamos a ver, que los niños pueden ser asesinados por cualquier adulto con independencia de su sexo. Y eso lo hemos de condenar. Y no se puede justificar y no se puede explicar. Y no blanqueemos la muerte y el asesinato de estos niños diciendo que esa madre sufrió algún tipo de trastorno. Porque a nadie se le va a ocurrir justificar ni explicar que un padre que asesina al niño sufría algún tipo de trastorno o estaba loco. Porque entonces a esa persona que dijera eso se le caía todo el peso del sistema encima, todo el peso de la dictadura de lo políticamente correcto. Bueno, pues esta es la pura realidad en la que vivimos. Y el otro día, en la reunión de coordinación que tenemos todos los lunes en el despacho, analizando los distintos casos que tenemos en la mano, salió un juicio que se va a celebrar en escasos días sobre un señor que se le detuvo y que, bueno, se le detuvo, al final se demostró que era inocente y que desde nuestro despacho pues se ha actuado contra el miembro de los cuerpos y seguridad del Estado que lo detuvo y con su responsable. Esto era paralelo, lo comentábamos el otro día, a este señor que ha sido detenido porque su mujer falleció, llamó a los servicios sanitarios, automáticamente lo detuvieron porque creían que era violencia de género, el señor no se ha podido despedir de su mujer en el entierro siquiera y ahora se ha demostrado que la muerte era una muerte natural. Y no solamente eso, Manuel, es que contra este señor se ha puesto en marcha toda la maquinaria de ese sistema feminista radical.
Y por parte de políticos de izquierda se han publicado en sus redes sociales pues tweets y comunicados pues execrables, donde a este hombre le acusaban de asesino y decían que nos encontrábamos ante un supuesto más de violencia de género. Que esto ya no es la primera vez que ocurre, ¿eh? No es la primera vez que ocurre que desde responsables políticos y desde medios de comunicación, sin tener pruebas y sin esperar siquiera el resultado de una autopsia, se acusa a una persona, a un hombre, de asesino, que es de lo peor que se le puede acusar hoy a alguien en España, y de ser autor de otro delito de violencia de género, en este caso de la muerte, del asesinato de su esposa, de su novio, de su pareja. Bueno, pues en este caso, a este pobre hombre llama a los servicios sanitarios, comprueban que esta señora ha fallecido y como no sé a quién se le puede ocurrir que pudiera haber sido causa esa muerte de un acto de violencia de género, de un acto violento, aunque no se encontró ninguna prueba de violencia en esa mujer, pues lo que se hace es que se detiene ese hombre, pasa unos días en el calabozo, no puede ir al funeral de su mujer, no se puede despedir de su mujer, que era el ser más querido, tiene que aguantar el reproche de los medios de comunicación y de políticos que le acusan de asesino. Yo me imagino lo que habrá podido sufrir ese hombre. Por una detención que se puede considerar una detención pues abusiva, como esta que estamos ahora mismo también para conocer en mi despacho, porque las detenciones tienen que tener también una justificación. La ley de enjuiciamiento criminal es la que establece cuándo se puede detener y en qué condiciones se puede detener. Y entre otras cosas tiene que haber una situación de riesgo para la víctima y tiene que haber unos indicios claros de la comisión del delito. Y en este caso no podría existir ningún indicio de violencia en el cadáver de esa mujer, cuando después se ha visto que esa muerte ha sido por muerte natural, porque es que va a llegar el caso de que cualquier mujer que muere en su casa hoy en día en España, al marido van a detenerlo, pues manus militaris, no vaya a ser que la haya matado. Pero es que nos estamos volviendo locos en este país. Es que hasta dónde vamos a llegar, donde a un hombre por el hecho de ser hombre y que muera su mujer por muerte natural, va a ser sospechoso de su muerte, va a ser sospechoso de haberla asesinado, va a salir en los medios de comunicación de que ese hombre ha sido un asesino. ¿Cómo se le pide perdón? Pues se lo voy a decir cómo le pueden pedir perdón. Porque desde luego, como no lo van a hacer, porque aquí no se justifica nadie, ni nadie limite, lo que hay que hacer es denunciar, posiblemente por detención ilegal, a esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen que saber cuál es su obligación de cuándo tienen que detener y, por supuesto, tienen que denunciar por calumnias a los medios de comunicación y a esos responsables políticos que han hecho esas calumnias y esas calificaciones falsas y esas falsas acusaciones de que este hombre había cometido tal crimen, que no ha sido así, porque esa muerte ha sido muerte natural y el primero en sentirlo precisamente ha sido el hombre detenido y el hombre falsamente acusado. Así que le aconsejo a esas personas, a este hombre que ha sufrido ese daño, que acuda a un despacho de abogados, que denuncie y por calumnias y que denuncie por la detención y por los daños que ha sufrido, que desde luego me imagino que tienen que ser incalculables, pero que por lo menos le puedan de alguna forma reponer del perjuicio y del daño sufrido. Bueno, pues esperemos que el juicio que en breve vamos a tener en el despacho por un caso similar se resuelva con cordura y que se atenga a... Por lo menos realidad. la responsabilidad civil en estos casos, que quede claro que hay que exigirla, porque desde luego ya me imagino que el daño está hecho, pero de alguna forma precisamente la justicia y el derecho está para que el que cause ese tipo de daños pueda responder ante los tribunales y darle al perjudicado en este caso la debida cobertura y la reposición y la reparación del daño causado. Bueno, pues mientras que estamos grabando el programa ha saltado una noticia de actualidad que simplemente te voy a dar el titular, Paco. Don Francisco. Juana Rivas ya duerme en su casa. Hombre, claro. Nosotros tenemos ahora el caso de dos señoras condenadas a 3 años, de más de 60 años, sin antecedentes penales de ningún tipo, que han entrado voluntariamente en prisión, que están pagando y que están voluntariamente pagando la reparación del delito cometido. Están durmiendo en su casa estas señoras de más de 60 años, que es la primera vez que entran en prisión, que han entrado voluntariamente, que están reparando el delito por unos hechos ocurridos a finales de los años 90. No, para nada. Es que aquí, para
que tengas estos privilegios, te tienes que llamar Juana Rivas. Y Juana Rivas o Juan Rivos, pero que seas alguien que estés amparado por el régimen feminista. Por este caso, porque está amparada y está perfectamente justificada por el Ministerio de Igualdad y por toda la trama feminista, que es la que realmente está gobernando y la que manda en este país. Cuando yo publiqué en el año 2012 el libro La dictadura de género, parece que fue un adelanto de lo que estamos teniendo actualmente. Ninguna persona obtiene estos privilegios, menos si es un hombre, eso ya ni le cuento. O sea, que si un hombre, que también hemos tenido hoy una consulta, que está acusado por violencia de género, aunque sea una pena de 2 años y medio, de 3, incluso menos que Juana Rivas, no le dan permisos, porque es un maltratador. ¿Por qué es un maltratador? Independientemente de la causa, pero llamándose Juana Rivas. Claro que sí. Ni Isabel Pantoja. Hoy me decían en Twitter o en Facebook, creo que era en Facebook, oiga, es que a Isabel Pantoja no le dieron estos privilegios. No, porque Isabel Pantoja y ella es Juana Rivas. Ella es una persona, es una mujer que es un estandarte precisamente en las políticas de la perspectiva de género en este país. A Isabel Pantoja no lo era. Por tanto, ella sí es objeto de este privilegio y cualquier otra persona, e incluso cualquier otra mujer, no lo es. Esta semana ha sido la semana de los récords en velocidad. Todos somos conscientes del encuentro bilateral que ha tenido nuestro presidente del gobierno de 30 segundos con el presidente de los Estados Unidos, y doña Juana Rivas ingresó el viernes en prisión con el centro social donde tenía que ingresar y ha salido el miércoles. Es que aquí los tiempos se miden según quien mida esa vara de medir que tenemos, esa distinta vara de medir que tenemos. Y con esa distinta vara de medir que tenemos también se miden los tiempos. Así que eso es lo que ha ocurrido. Un encuentro bilateral de 28 segundos, como el alcalde de Madrid el otro día decía que en 28 segundos, que guardó silencio cuando pasaba sobre eso, pues se le habrían hecho interminables pues al presidente de Estados Unidos, esos 28 segundos que duró ese encuentro bilateral. Y probablemente este asunto de Juana Rivas estaba ya previsto, de que se le iba a dar el indulto también, como se le va a dar también el indulto a los tercer grado. Sí, pero que nosotros, por ejemplo, a estas señoras que estoy diciendo, todavía nos han dicho que tienen que esperar a la clasificación de grado, porque la Junta de Tratamiento de Prisión tiene que hacer una clasificación de grado, y en el 99,9% de los casos a una persona que ingresa en prisión la clasifican en segundo grado. Es que esta mujer no ha ido ni a la cárcel, ha ido al centro de inserción social. No, por supuesto, porque es que ella es distinta. Ella tiene la cobertura del régimen de género, del régimen feminista. ¿O no nos acordamos cuando decían Juana Rivas está en mi casa? La primera que decía eso era Susana Díaz. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Juana Rivas está en mi casa cuando había secuestrado a sus hijos. ¿Ustedes se creen que si el que hubiera secuestrado a los niños hubiera sido el padre, estaríamos en esta situación? Si alguien me dice que si de este programa o pudiera opinar y decirme que en este caso con el padre se hubiera podido actuar igual, por favor que me lo diga y que me lo justifique. Pero estoy seguro de que ningún oyente va a decir que en el caso del padre se hubiera actuado lo mismo. Porque todos sabemos lo que ocurre. Porque en este caso la justicia se ha convertido en una justicia que, según sea quien sea, al final pues resulta que va de un lado hacia el otro. Con lo cual la justicia deja de ser justicia. La justicia tiene que ser ciega, independiente y objetiva. Pero no se mide que al amigo el favor, al enemigo el rigor y al indiferente la legalidad vigente. Que eso, desde luego, es lo que realmente, por desgracia, está ocurriendo en la justicia actual. Y desde luego nos indigna a muchísimos que hemos luchado por la justicia y que creemos en la justicia con mayúsculas. Don Francisco, pues muchísimas gracias un mes más por encontrarse aquí. Sus disertaciones son tan interesantes que se nos ha pasado media hora volando. Estábamos más tiempo, pero la radio el tiempo manda. Y bueno, pues simplemente agradecerle un mes más que nos reciba aquí en su despacho a los miembros de Radio Sapiens y que tengamos la oportunidad de poder seguir trabajando con usted en estos meses de verano. Manuel, pues muchísimas gracias. Y cuando me has dicho hoy lo de los telediarios,
con más razón precisamente para decir que muchas veces es aconsejable no ver los medios de comunicación y los informativos, porque es peligroso para la salud y sobre todo para la salud cardíaca del informado, que al final lo que es desinformado a través de esos medios de comunicación. Ojalá hubiera muchos medios independientes como Radio Sapiens que no tienen miedo a la censura y que permiten que se pueda hablar en libertad y que exista la auténtica libertad de expresión. También sabemos que usted participa en un medio digital donde lo entrevistan habitualmente. Efectivamente, en Telecinco, en Radio 5 TV, todos los jueves a las 8 de la tarde, pues tengo un programa donde también me da la oportunidad de expresarme en libertad y que realmente pues todavía existen medios donde la libertad de pensamiento existe en este país. Así que ojalá que por lo menos esos medios todavía que están ya casi en las catacumbas en este régimen totalitario que supone una pantomima, casi una simulación de democracia, pues por lo menos se mantengan y permitan que exista esa libertad de comunicación, de expresión y de pensamiento. Pues muchísimas gracias. Estamos encantados de su presencia y nos emplazamos al mes de julio. Venga, pues muchísimas gracias, Manuel, y nada, me despido de todos los oyentes. Espero que haya sido del agrado de todos este programa. Muchísimas gracias. Pues nada, Francisco, muchas gracias por permitirnos colaborar contigo en tu programa. De mi parte, Raúl López, seguiremos ofreciéndote esa mirada, esas preguntas inquisitivas en algunas partes, para intentar desgranar un poco cómo funciona el sistema, si está bien o está mal, y si hay alguna manera de poder ayudar para mejorarlo, tanto para unos como para otros. Si lo deseas, tú también nos puedes hacer consultas públicas dirigiéndote al mail info@radiosapiens.es o desde el apartado de contacto de la propia web de radiosapiens.es. Y ahora, ¿te vas a quedar con las dudas? Lánzate y consulta tu problema. Ayúdate ayudando. Con Francisco Serrano y compañía. Os presento la figura del coordinador parental, que desde 2014 viene impulsando Fundación Filia en España. El coordinador parental es un experto en resolución de conflictos familiares, que interviene por orden del juez durante el divorcio para ayudar a los progenitores a resolver los problemas por el bien de sus hijos. Siempre que no exista riesgo para el menor, ayudará a proteger las relaciones de los hijos con su papá y con su mamá. Radio Sapiens, Radio Sapiens, Radio Sapiens. La radio científico-cultural divulgativa. Para escuchar nuestra emisión, pulse en podcast. Para las emisiones en vivo entra directamente en la web a la hora y día previstos. Te esperamos en radiosapiens.es. Radiosapiens.es. Estamos en contra de los abogados y abogadas que proponen a las mujeres denunciar falsamente por violencia de género. Estamos en contra de los abogados y abogadas que proponen a las mujeres denunciar falsamente por violencia de género. La cuarta revolución y la influencia en el ser. ¿Estamos preparados para la cuarta y quinta revolución industrial?
La revolución industrial transformará las necesidades del mercado, los empleos y requerirá nuevas habilidades que exigen estar preparados. Integra infraestructuras y servicios inteligentes para mejorar la calidad de vida. Transforma la energía, el transporte, los servicios de salud, educación y ocio para ser productivos. Diseño y construcción con materiales sostenibles. La quinta revolución industrial se pregunta: ¿cómo podemos hacer un mundo mejor en lugar de solamente más eficiente o más productivo? Los expertos a escala mundial están tratando de encontrar una definición común de lo que será. Una de las más aceptadas es la de Genpact, que propone el momento en que las máquinas y los humanos se combinan en el sitio de trabajo. No solo afectará cómo las máquinas son usadas para crear productos, sino cómo vivimos en general. ¿Estamos preparados para la cuarta y quinta revolución industrial? Implica una mayor y estrecha colaboración entre las tecnologías inteligentes y los seres humanos, y no la sustitución de este último. Se espera la colaboración entre personas y tecnologías inteligentes. Todos los procesos se ejecutarán más rápido, las decisiones serán mejores y los resultados mucho mayores. Estamos viviendo una de las etapas más trascendentales de la humanidad. ¿Cómo te estás preparando para esta transformación? El debate estrella. La cuarta revolución y la influencia en el ser. Desde radiosapiens.es.